El día de hoy vamos a ver el tema número 6 ya de la serie El Mesías y su iglesia. Les voy a pedir por favor que vayan ahí a Lucas capítulo 3. Vamos a estar viendo a partir del versículo 1. En adelante. Y el tema se llama El único escape a la ira venidera. El único escape a la ira venidera. ¿Cuántos sabían que el Evangelio son buenas noticias por definición? O sea, por definición, Evangelio son buenas noticias. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Evangelio. Son buenas noticias porque anuncian la buena voluntad de Dios para el hombre. ¿Se acuerdan cuando el nacimiento del Señor Jesús y que aparecieron ahí unos ángeles, ¿verdad? A unos pastores, ¿verdad? Y les hablaron acerca de esto, acerca de la voluntad, de la buena voluntad de Dios para con los hombres, ¿sí? Gloria a Dios, ¿no? Decía, allá en las alturas y acá, buena voluntad para con los hombres, ¿verdad? Y es una buena voluntad, se muestra la buena voluntad de Dios porque Dios le provee la única salida al hombre, fíjense. Es Dios el que le provee al hombre el único escape de la ira venidera o del justo juicio de Dios, como quiera llamarle, en el que yo debo de decir que el hombre ya está. Entonces, yo creo que todos entendemos ya que nadie tuvo que portarse mal o hacer muchas cosas malas para ganárselo, ¿verdad? Para ganarse estar en esa condición, sino más bien, pues ya todo lo que haga, pues ya es extra, ¿no? Eso nada más eso modifica la intensidad de la pena, ¿no? Pero ya el hombre ya está cableado así, ¿no? Ya nace en condenación, de hecho, por naturaleza. Entonces, el Evangelio son excelentes noticias para aquellos que en humildad reconocen su condición ante Dios. Son muy buenas noticias para aquellos que reconocen su incapacidad para deshacerse de la culpabilidad. Y son buenas noticias para aquellos que ponen su confianza en aquel que hace el pago de su condena en lugar suyo. Eso es lo que pasó en la cruz, hubo una sustitución, ¿verdad? El justo por los injustos. Eso es lo que precisamente es el sacrificio en la cruz, ¿verdad? Hay un intercambio. Es Él por nosotros, nosotros por Él. Al mismo tiempo de que son excelentes noticias, también es una terrible noticia para quienes pretenden justificarse a sí mismos mediante una religión, mediante ritos. Son terribles noticias para aquellos que no reconocen su condición, ¿verdad? Y que no se ven a sí mismos tan malos, ¿verdad? Como para merecer una condena tan terrible. Pues nadie es perfecto, dicen, ¿no? Pero así como que el infierno por la eternidad, pues no, yo creo que nadie es tan malo para eso, ¿verdad? Además dicen que como Dios es amor y que Dios no va a echar al infierno a nadie, y bueno, pues hasta el mismo Papa dice que Dios no es un juez, ¿verdad? Entonces, bueno, pues por ahí se van muchos. Este segundo grupo, estos los que, para quienes es una terrible noticia, existen quienes ciertamente tienen la conciencia del juicio venidero, tienen una conciencia, saben, tienen el conocimiento de que eso vendrá, pero escuche bien, solamente tratan de escapar de ese juicio, ¿verdad? Pero sin un verdadero arrepentimiento. O sea, sí sé que vendrá y no lo quiero escapar de él, pero no me quiero arrepentir. No reconozco que necesito arrepentimiento. Está este grupo que solo quieren que Dios los salve,
pero que no quieren que Dios gobierne sus vidas. Y escúchenme muy bien, porque la religión y el ritualismo son excelentes para alojar a esta clase de personas. Sí, es muy fácil que se agrupen, que se alojen ahí. Venga conmigo, por favor, a los versículos 1 y 2 de Lucas, que es lo que estamos estudiando en esta serie. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, fíjense bien, empieza a mencionar, ponga atención porque esto es importante, aquí está mencionando gobernadores, está mencionando gente de gobierno, pues. Poncio Pilato, gobernador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Albilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Escucha bien lo que señala Lucas ahí. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿En dónde vino? En el desierto. Esto aparentemente no trae mucho, pero déjenme, me voy de los nombres que menciona para atrás. Menciona que siendo sumos sacerdotes, dice. ¿Cuántos tenía como sumos sacerdotes? ¿Y por qué 2? Si el Señor estableció que debía ser 1. Estaban 2, estaba el suegro y el yerno ahí. Ya a partir de ahí nos empieza a decir que espiritualmente la nación estaba hecha un caos. Todos los demás gobernadores, ¿verdad? Lo que provee aquí era gente bien inmoral, que obviamente algunos de ellos incluso ni siquiera eran judíos y no profesaban el judaísmo. Habían comprado sus puestos, algunos de ellos. Entonces, a nivel gobierno, la nación estaba hecha un desastre. ¿Sí están conmigo? La nación estaba hecha un desastre. Entonces, la palabra de Dios no vino ni al palacio, porque no iba a ser recibida por nadie ahí. Tampoco vino al templo, porque ahí los dirigentes andaban para el lado de los tomates. ¿Sí? Sino que vino a Juan, precursor del Señor. Y yo quiero que noten cómo aquí Lucas nos provee ese contexto gubernamental. ¿Para qué nos ayuda? A ver, les pregunto, ¿para qué nos ayuda el hecho de que mencione, pues estuvo gobernador fulano de tal, y cuando el emperador tal, y después estuvo tal, porque aquí menciona a 7, fíjense bien, menciona a 7 líderes. Por algo lo hace. ¿Qué es lo que nos ayuda a ver todo esto? ¿Por qué pondrá un detalle así? Nos da una línea de tiempo, nos deja ver en qué tiempos están, ¿verdad? Es decir, esto nos ayuda a ubicarlo aproximadamente en el año 29 después de Cristo. Esto que está ocurriendo aquí. Sí. Entonces vemos que el ministerio de Juan se inició en tiempos de Anás y Caifás. Acuérdense, Anás, ahora sí que Caifás. Yo creo que de ahí salió el de Caifás con la lana, ¿verdad? Cáite con la lana, Caifás, ¿verdad? Ese Anás fue sumo sacerdote del año 6 al año 15 después de Cristo, pero las autoridades romanas lo depusieron, lo quitaron, ¿sí? Entonces, sin embargo, aunque lo quitaron, su yerno Caifás es el que fue colocado en su lugar, pero los judíos lo seguían reconociendo a Anás como el sumo sacerdote legítimo, aunque Caifás era ilegal. Era un relajo, ¿verdad? O sea, unos aceptaban a uno y los otros no, pero ahí estaban viviendo hechos nudo todos. Lucas hace la observación aquí, fíjense, de que vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Y el Antiguo Testamento está lleno de frases muy parecidas que se refieren a todas esas veces que Dios llamó a algunos de los profetas para llevar a cabo algunas tareas, para dar algunos mensajes.
Ya Lucas, en el capítulo 1, versículo 8, había hecho notar que Juan permaneció en el desierto hasta su aparición en público. O sea, Juan, recuérdense que él era hijo de un sacerdote. ¿Cómo se llamaba el sacerdote? ¿Alguien se acuerda? Que me lo diga fuerte. Zacarías. Zacarías. Y consecuentemente, Juan tenía derecho al sacerdocio porque se heredaba. Sin embargo, no se quedó ahí, sino que él se fue al desierto. Él siguió el llamado del Señor. Y vengan al versículo 3, por favor. Dice, él fue por toda la región contigua al Jordán, o sea, pegadito al Jordán, probablemente a partir de Jericó, cerca de Jericó, porque Juan estaba tomando el papel de Elías, ¿se recuerdan? Y es posible que él haya escogido esa región de ahí, porque ahí es en donde Elías pasó sus últimos días. Y es probable, Juan no era ignorante de esto. Es muy probable que dijo, aquí mero, en esta región, ¿verdad? Pero dice que él fue por toda la región contigua al Jordán, pegadita al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Escuche bien, ¿qué es lo que estaba predicando? El bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué es el arrepentimiento? Para el perdón de pecados. Entonces el mensaje de Juan era el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Es decir, este bautismo se relacionaba con el arrepentimiento, con la necesidad de presentar externamente un cambio interno, ¿sí? Un cambio del corazón. Aquí la palabra clave es para, ¿ok? En el griego es eis, pero esa es muy clave, esa palabra, porque se refiere a la frase completa de bautismo, ¿verdad? De arrepentimiento. El bautismo, todos sabemos que no salva a nadie en sí mismo. El bautismo no salva. Por el hecho de que alguien se bautice, sus pecados no le son perdonados. Y esto se hace claro en los siguientes versículos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sino que era para arrepentimiento. Digan conmigo, para arrepentimiento, ¿verdad? Es decir, que el arrepentimiento resulta en perdón de pecados. Eso es todo el énfasis que Lucas da, ¿verdad? Tanto aquí en el libro o en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos, ese es el enfoque que le da, que es el arrepentimiento, ¿verdad? Es lo que da como resultado perdón de pecados, no un rito en sí. ¿Está claro eso? O sea, no es un rito el que salva, no es un rito el que quita los pecados, simplemente eso era una señal externa. Ahorita voy a ir para allá. La palabra perdón o remisión es Lucas quien más la menciona. Fíjese que todos los escritores del Nuevo Testamento juntos, es decir, solamente Lucas, tanto en Lucas como en Hechos menciona más eso, remisión de pecados, ¿verdad? O perdón, más que todos los demás juntos. Habla mucho de eso. Y esto nos permite ver el énfasis que Lucas le da al ministerio del Mesías. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A redimirnos. ¿Está bien? A pagar, a hacer una remisión, hacer un pago. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Ese es el énfasis que Lucas da a lo largo de todos sus escritos, de todo lo que está presentando. Eso es lo que va por encima, eso es lo que él levanta. Ciertamente menciona otros aspectos que vamos a estar viendo, como el hecho de ponerle mucha atención a las viudas, a los huérfanos, a los más débiles, a los enfermos, ¿sí? Es quien más lo menciona, hace mucho hincapié en eso, pero eso es como un resultado de haber sido perdonado. Este es un dato interesante, pero ustedes sabían que Lucas era un médico, ¿no? Entonces, fíjese, a lo mejor eso tiene que ver que también utilizaba mucho esta palabra de remisión
o perdón, era la palabra, o es la palabra afesis, porque afesis la utilizaban mucho en los escritos los médicos. Era empleado cuando una enfermedad ya se había acabado, que ya había sido librado de la enfermedad. Ellos pues daban, pues tenían sus términos, ¿no? Entonces para Lucas ese término, afesis, que se traduce como perdón o remisión, o sea, ya fue soltado de la enfermedad, ya fue libre de sus pecados. ¿Está bien? Era algo que él manejaba siendo médico y bueno, a lo mejor también por eso lo metió tanto, ¿no? En sus escritos. Vengan conmigo al versículo 4 al 6. Como está escrito, digan conmigo como está escrito. Fíjense bien, como está escrito. ¿Cómo se estaba desarrollando todo lo que estaba ocurriendo? Como está escrito. Fíjense, el control de Dios de todas las cosas. Todo se estaba desarrollando como está escrito. O sea, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará. Es decir, todo, aquí la implicación que tiene es: todo el que se arrepienta será perdonado. Dice, y se bajará todo monte y collado. O sea, todo lo que está arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que la humillación es a los que rehúsan arrepentirse. Fíjense cómo dice, todo valle, ¿dónde están los valles? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde están los valles? Abajo. Valle está abajo. Los montes y collados representa arriba. ¿Qué dice la Escritura? Que el que se humilla será exaltado, y que el que se exalta será humillado. Entonces vean lo que dice: todo valle se rellenará, va a ser levantado, ¿sí? Y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Esto está hablando ya de una evidencia genuina del arrepentimiento. Eso es lo que estaba anunciando, que a eso venía, eso es lo que iba a ocurrir con la venida del Mesías, que eso es lo que iba a ocurrir como fruto de la aflicción del alma del Mesías, de todo lo que iba a tener que pasar. Eso es lo que iba a ocurrir. Dice, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Esto quiere decir qué cosa? ¿Que todos iban a ser salvos o que todos serían salvos? No. Esto no es que todos los hombres sean o vayan a ser salvos, sino que el anuncio del Evangelio expone la ruta de escape a todos. ¿Sí? Todos verán la salvación. Todos sabrán que hubo una ruta de escape. No todos lo siguen. Y aquí es importante porque Lucas citó a Isaías en el capítulo 40 como referencia, nada más anótenlo, los versículos 3 al 5, con referencia a esto, ¿no? Al ministerio de Juan. Isaías estuvo escribiendo mucho tocante a la preparación del camino de Dios, ¿verdad? Para el regreso de los exiliados de Babilonia a Judá. Acuérdense que todo eso eran figuras, hay muchas figuras proféticas, hay muchos tipos guardados ahí. Acuérdense que el pueblo fue exiliado, Judá, porque ya Israel, pues lo que eran las 10 tribus del norte prácticamente habían sido disueltas, ya habían tenido un par de cautiverios y después había sido repoblado y se habían mezclado con pobladores de otras naciones y ya era un relajo, ¿verdad? Ahí. Pero el reino del sur se había mantenido un poco más puro, ¿verdad? Pero aún así, aunque mantuvieron su linaje, fueron desobedientes a Dios y el Señor les tuvo que mandar una terrible opresión, ¿sí? Al imperio de Babilonia, Nabucodonosor, y fueron entonces llevados a Babilonia. Y bueno, el profeta Isaías habla mucho con respecto a toda esa preparación que iba a haber para que ellos pudieran regresar, para que como preparando el camino al Señor. ¿Sí está más o menos claro aquí? ¿Verdad? Aquí el asunto es de que los 3 escritores de los evangelios
aplican estas mismas palabras a Juan el Bautista. O sea, esa es una constante, ¿ok? Fíjense, cuando un rey viajaba, pues no habían autopistas, ¿no? No se iban en aviones. Pero cuando viajaba por el desierto, habían muchos trabajadores que se iban adelante de él, que iban quitando el escombro, que iban preparando el camino para hacerle el camino más grato al rey. Porque aún si iban en carruajes, los desiertos, y si nosotros vemos los desiertos de allá, pues aquí podemos verlo muy cerquita, ¿verdad? Pero no era pura arenita, así. Había muchas partes muy firmes de terreno, ¿verdad? No todo era tampoco dunas, pero era muy pedregoso. Entonces, pues imagínese usted un carruaje por encima entre piedras, ahora sí que con un riñón en la nuca, con el otro riñón en el talón, ¿verdad? El estómago saliéndosele por la oreja, y etcétera, etcétera. Un desacomodadero, o sea, era muy pesado. Entonces mandaban a gente para que hicieran un camino, para que prepararan camino, ¿verdad? En Lucas habla esta nivelación de la tierra, ¿verdad? Y la usa como una frase que denota que el camino del Mesías iba a estar preparado, que iba a haber alguien que iba a ir delante de él, ¿sí? Como quitándole las piedritas o las piedrotas. Es decir, dejándole a mucha gente lista ya para recibir, confrontando a muchos con su condición para que cuando él llegara lo abrazaran rápido y pudieran ver la salvación. ¿Ustedes se acuerdan? Aunque vamos a ver posteriormente lo que es el bautismo de Jesús, ¿cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista? Porque él no nada más estaba zambullendo gente en el Jordán, también les enseñaba, les hablaba acerca de esto, les hablaba acerca de la necesidad del arrepentimiento, y eso nosotros lo vemos aquí así como de un pantallazo, pero les enseñaba. La Biblia nos enseña, como vamos a ver más adelante, que Juan tenía discípulos. Fíjense, Juan y Jacobo, ¿verdad? Estos hijos del trueno, ¿verdad? Ellos eran discípulos de Juan. O sea, es decir, ellos anduvieron con Juan, ellos tenían su corazón preparado, de modo que cuando Juan les dijo, no soy yo, es ese que viene ahí, ellos ya estaban listos. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Cuál es la connotación que tiene de preparar el camino? Y eso es algo que nosotros debemos de hacer. Como iglesia nosotros debemos hacer eso. Versículos 7 al 9. Y decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él. O sea, venía mucha gente para ser bautizada, pero escuche bien, no bautizaba a todos. Uno pudiera decir, oh, tremendo avivamiento. Pero escuche bien. Les decía, ay, bienvenidos hermanos todos, qué bueno que están aquí. Nos gozamos. ¿Cómo decía? ¿Cómo lo recibía? Generación de víboras. Hay una versión que dice engendro de serpientes. Eso está más fuerte, ¿no? ¿Verdad? Hijos de la Coralillo, ¿verdad? Diciéndole ahí. ¿Verdad? Dice generación de víboras. Fíjense la pregunta que les hace. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esa pregunta ahorita voy a llegar ahí. Pero, ¿en dónde dice que vivía Juan? En el desierto. En el desierto a veces había incendios. Y esa era una figura muy normal. Es más, en cualquier lugar que usted va, aquí mismo en el desierto, si hay un montón de ramas secas, o sea, de matorrales con pasto seco, y se incendia, ¿qué cree que sale? Van a salir alimañas por todos lados, van a salir alacranes, va a salir de todo, van a salir víboras, ¿sí? Porque quieren huir de eso, quieren huir del incendio, y esa es la comparación que les está diciendo. Ustedes son víboras que nomás le están sacando la vuelta a la lumbre, pero ni crean.
sea, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y les reclama, los encara y les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que haya evidencia genuina, que haya una evidencia congruente del cambio de naturaleza por haber sido perdonados. ¿Qué es lo que pasa cuando venimos y nos arrepentimos delante del Señor? Él nos perdona, ¿cierto? Y nos perdona y nos deja así. ¿Qué hace? Pone su vida en nosotros, nacemos de nuevo. Él nos hace nacer de Dios, nacer de arriba, ¿sí? Entonces dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. O sea, no empiecen a pensar dentro de ustedes mismos, ¿verdad? Porque este era un pensamiento interno de que el arrepentimiento, ¿verdad?, era necesario. Dicen, no, entonces no piensen ahí internamente, ¿verdad?, dentro de ustedes y digan, tenemos a Abraham por padre. Fíjense, no era algo que decían, pero era algo que pensaban. O sea, Juan por acá diciéndoles, es necesario arrepentirnos, es necesario, ¿sí me explico? Estaba llamando a una buena conciencia, al reconocimiento de su condición delante de Dios. Pero la pregunta es importante, y ahorita voy a llegar ahí. ¿Y qué es lo que ellos pensaban? ¿Qué es lo que la gente en general comenzaba a decir? Y obviamente aquí iban encabezados los fariseos, escribas y religiosos. Decían, tenemos a Abraham por padre, ¿verdad? Yo les recuerdo que la ley de los escribas y que los fariseos enseñaban, decían que las obras de Abraham habían sido tantas que alcanzaban para justificar a toda su descendencia. Fíjate. O sea, ellos decían, ya somos descendientes de Abraham. Lo que Abraham hizo nos alcanza a nosotros y a las generaciones que vienen. Fíjate el pensamiento que tenían, ¿eh? Entonces, lo que demuestra que ni siquiera tenían en claro que Abraham había sido justificado por la fe. ¿Se fijan? O sea, sí tenían sus tradiciones y mencionaban y hacían una revoltura pero tremenda. Pero no tenían en claro que Abraham no fue justificado por sus obras, sino que es lo que dice la palabra, le creyó Abraham a Dios y fue justificado. Sé que Dios justificó a Abraham porque le creyó, no porque hizo obras. Vinieron obras después, pero no para justificar, porque nadie es justificado por obras. Nunca, nadie ha sido justificado por obras. Y allá en Hebreos capítulo 11 nos menciona acerca de esto y se remonta hasta Abel. ¿Sí? Se remonta hasta Abel. Y ustedes nunca se han preguntado por qué no se remontó a Adán y Eva, sino a una generación después. Porque Abel y Caín nacieron en pecado. Adán y Eva no. Ellos los formó Dios. Pero a partir de Caín y Abel, esa camada, ¿verdad? Ya. Entonces, fíjense. Ellos decían pues que como eran descendientes biológicos, pensaban que como eran descendientes biológicos de Abraham, pues no tenían necesidad de arrepentirse, pues ¿de qué? Si ya eran justificados, pensaban, ¿verdad? Entonces, ¿ven por qué se predicaba el arrepentimiento? ¿Ven por qué se predicaba el cambio de la manera de pensar? Porque eso quiere decir arrepentimiento. Cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de concluir. Pues el Señor les dice, arrepiéntanse, dejen de pensar esto. Por eso empezó por arrepiéntanse. ¿Sí? Y Juan le está diciendo, arrepiéntense, tienen que ajustar sus pensamientos a lo que Dios establece. Traen sus rollos, traen sus cosas, pero tienen que ajustarse, o sea, tienen que arrepentirse. Y obviamente arrepentimiento es un cambio en la mente, es un cambio en las ideas, es un cambio en la manera en que concluimos, pero ese cambio en nuestra mente, en nuestra forma de pensar,
nos lleva directamente a cambio en conducta. Hay personas que pueden cambiar sus conductas y no estar arrepentidos. Y le voy a decir algo muy triste. Congregaciones están llenos de ellos, que no han reconocido su necesidad de cambiar. Saben que necesitan cambiar. Por eso póngame atención aquí. Voy a hacer un paréntesis. Por eso es muy importante que cuando prediquemos el Evangelio, no va enfocado a la necesidad de la persona de cambiar. A ver si me puedo explicar sin decir una herejía, porque no lo estoy diciendo. Muchas veces predicamos el Evangelio porque llega gente que obviamente ya está hasta la coronilla de la vida que está llevando, de las condiciones que está teniendo, ¿cierto o no? Bueno, eso es válido. Llegar a ese punto y predicarles el Evangelio ahí, ¿es válido, sí o no? Claro que sí, pero ese es un punto de contacto nada más, pero no hay que dejarlos ahí. Es un punto de contacto para hacerles ver que esa no es su mayor necesidad, que la mayor necesidad que tienen no es cambiar, que la mayor necesidad que tienen no es dejar de tomar, que la mayor necesidad que tienen no es dejar de ser unos adúlteros, que la mayor necesidad que tienen no es dejar tal o cual cosa. Eso no es lo peor. La mayor necesidad que tienen es arreglar su condición eterna delante de Dios mediante el arrepentimiento, es decir, reconocer su condición delante de Dios, es decir, tú eres un Dios santo y yo soy un pecador, yo merezco este juicio. Soy culpable y no puedo hacer absolutamente nada. Y tenerse en esa situación que puede llegar a ser algo muy desesperante para alguien, y por eso el Evangelio es Evangelio. ¿Están conmigo? Porque es, aquí está la salida. Este es el escape a la ira venidera. El único escape a la ira venidera. ¿Están aquí? Entonces, cuando le predicamos a la gente, cuando le hablamos, pues sí, tienen necesidades y tienen necesidad de cambiar. Pues sí, Cristo cambia, por supuesto que cambia. Pero el cambio tiene que empezar por nuestra condición eterna. Tiene que empezar por la condición eterna del hombre. Fíjense, el Señor Jesucristo no vino a predicarle a toda la gente para que cambiaran su circunstancia en ese momento que era bajo el huarache de Roma, bajo el imperio romano, que los tenían bien oprimidos. Eso es lo que toda la gente esperaba. Eso es lo que todos esperaban del Mesías, que viniera a libertarlos de estos feos romanos. ¿Estamos aquí? Eso es lo que todos esperaban. Y sin embargo el Señor no vino a hacer eso. No les mejoró la vida, no les mejoró los negocios. No les quitó la opresión de Roma. Hacía bienes y hacían obras sociales, ayudaba a los necesitados, por supuesto. Pero una frase de él dijo: a los pobres siempre los tendréis. O sea, siempre van a haber necesidades. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la venida del Hijo de Dios, del Mesías? Perdonar los pecados de todo aquel que se arrepiente. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Dice, además, fíjense ya me fui más adelante. Dice, porque os digo, o sea, no se crean, o sea, tenemos a Dios por Padre. Dice, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y piedras aquí, muy probablemente, es una figura que se refiere a los gentiles. Fíjense. En lo que estuve investigando, porque uno luego dice, bueno, estas piedras, ¿verdad? Que estas, pero ¿cuál es la figura que estaba teniendo? Es muy probable, repito, lo más en los comentarios, en los exégetas y por el idioma y todo el asunto es de que esta figura de piedra se refiriera a los gentiles, ¿sí? A los que Dios podría transformar por la gracia en creyentes, ¿verdad?
con una fe semejante a la de Abraham. Porque Abraham era judío, ¿sí o no, Abraham? Abraham no era judío. Abraham era iraquí. O sea, Abraham no era israelita, si lo ponemos en los términos de ahorita. Abraham no era israelita. Abraham era de Irak. Era de Ur. Él era un caldeo, no un caldo. Por el calor que hacía, yo creo que se andaba hecho un caldo como andamos nosotros aquí hechos caldos, ¿verdad? Pero era caldeo. Era de Ur de los caldeos. Pero la nación vino a partir de ahí, ¿sí? A partir de su hijo Isaac, ahora sí que fue el primer judío. Fue la primicia de toda una nación. Fíjense qué maravilla. Ahora, esto es precisamente lo que sucedió. La descendencia física de Abraham, ¿verdad? Como nación, rechazó al Mesías de Dios. Rechazó a quien Dios les envió. Pero muchos gentiles lo recibieron, ¿sí? Como Señor, como Salvador, y llegaron a ser descendencia espiritual de Abraham. ¿Cuántos de los que están aquí saben que son hijos de Dios? Ok, espiritualmente somos hijos de Abraham. No físicamente, ¿verdad? Porque nos corre sangre chichimeca y no sé qué tantas cosas más por las venas, ¿verdad? Pero ahora sí que la vena espiritual es de Abraham, la fe de Abraham. Fuimos justificados exactamente de la misma manera en que Abraham fue justificado por Dios, por la fe, no por las obras, no por ser descendientes biológicos, no por eso. ¿Sí vamos bien? Versículo 9. Dice, además, o sea, todavía de que les dijo engendros de culebras, les dice, además, así como que échale, ¿no? Fíjense que ese sí predicaba fuerte. Luego dicen que uno, ¿verdad? Pero como ha dicho el pastor Chuy, yo nunca les he dicho víboras. Dice, además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Esta es una expresión figurada. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. ¿Sí? ¿Por qué es una expresión figurada? Tiene el significado de que la venida de Cristo iba a poner a prueba la realidad del arrepentimiento del hombre. O sea, ¿qué tan real es tu arrepentimiento? Porque la Escritura nos dice que delante de Él todas las cosas son desnudas, que no hay nada que pueda ser encubierto delante de Él, que podemos nosotros decir, Señor, sí, yo estoy arrepentido, pero ¿qué es lo que hace Él? Lo que dice ahí Juan, el hacha está puesta en la raíz, o sea, hay que pegarle aquí. Fíjense bien, Dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, por tanto es muy importante también, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Aquí está aludiendo a aquellos individuos que no se arrepienten genuinamente, sino que serán condenados. Es decir, ¿quién es el que puede ver en el corazón si una persona se ha arrepentido verdaderamente? Jesús es el único que puede hacerlo, ¿verdad? Todo lo demás podemos decir, sí, yo, amén, y yo ya repetí esta oración, y sí creo, brother, y aprender, como hemos dicho infinidad de veces, aprenderle cristiañol, y enrolarnos, y tener actividades, y apartarnos por algún tiempo, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Apartarnos por un tiempo, momentáneamente, de las contaminaciones de este mundo. Dice, pero acontece lo que dice el proverbio, que la puerca lavada vuelve al lodo y el perro al vómito, a comerse su propio vómito, porque es una cuestión de naturaleza. Entonces, quien ve, quien puede certificar
desde un inicio, si una persona se ha arrepentido genuinamente, es el Señor. Entonces, fíjense que no son palabras suavecitas, como no lo son la mayoría de las palabras proféticas, porque los profetas siempre estaban reconviniendo al pueblo a ponerse bien con Dios. Y eso no acaba, o sea, ahorita hay una, lo hemos llamado muchas veces, hay una rabia, ¿verdad? Todo el movimiento la nueva reforma apostólica, el dominionismo, es decir, todo este movimiento del reino ahora y todos esos rollos, que lo que han estado haciendo es profeta. Entonces, fíjense cómo entienden al profeta. O sea, no es de que yo escucho de Dios esto, sino como yo tengo fe, yo digo esto y yo declaro esto. Entonces, así será. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con profecía. Eso tiene absolutamente todo que ver con metafísica. ¿Sí? Nada más para que lo tengamos ubicado. Entonces, ¿cuál era la esencia del ministerio profético? ¿Qué es lo que los profetas, si abren la Biblia, cuál era el mensaje de los profetas? Pero ¿cuál era, qué es lo que el pueblo, qué es lo que los profetas le decían a la gente? Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, dejen los ídolos, ya pónganse bien con el Señor. Oigan, miren acá, ustedes le andan, no, tú deja aquello, oye, espérate, y ahí duro y dale. ¿Cómo les iba a los profetas? Mal, como en feria. Después los amaban, pero en un principio los mataban, y ya que los mataban, los amaban. ¿Verdad? O sea, sí te quiero, pero bien muerto. No me digas nada. Esa es la esencia del ministerio profético. Y escuchen bien, esa es la esencia del evangelio. No hay absolutamente nada más profético que el evangelio. ¿Sí? Tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Si algún mensaje profético, es decir, todos podemos profetizar. De hecho, todos profetizamos cuando hablamos el evangelio, porque estamos hablando acerca de eternidad. Si te arrepientes, cambia tu eternidad. Si no te arrepientes, sigues en la condenación. No hay escape a la ira venidera. ¿Sí lo ven? Pero yo me quiero regresar a la pregunta que les hace Juan ahí. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién los enseñó? Es una pregunta muy interesante, además de importante, ¿verdad? Porque lo que está haciendo, les está preguntando, ¿quién les dijo que pueden escapar de la ira de Dios si no se arrepienten? ¿Quién los engañó? ¿Sí? ¿Quién les enseñó que su religión, que su tradición, ¿verdad?, les puede dar una ruta de escape de la ira venidera? ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo que podían ignorar lo que Dios establece en su palabra y salir bien librados al final? ¿Quién les dijo que pueden hacer eso? ¿Quién los engañó? ¿Verdad? ¿Quién les dijo que no pasa nada, que no se preocupen, que ustedes nada más traten de ser buenas personas, ustedes nada más échenle ganas y sean fieles con sus diezmos y ofrendas? ¿Sí? Ustedes tranquilos, ustedes vengan a las reuniones, sean fieles y el Señor en su misericordia, pero no se arrepienten. Es muy lamentable eso, es muy lamentable que no se hable de arrepentimiento cuando es precisamente el único escape a la ira venidera. Que no se hable eso en las congregaciones, ¿verdad? Aun cuando sé que, bueno, pues ahí, mira, ya empezó a venir, háblale el evangelio. Es que se puede asustar. Pues es que sí, es para que se asuste uno. ¿Sí me explico? Sí, da mello. Claro que sí. Claro que se vale. Por supuesto que se vale. Y obviamente a la hora de hacernos ver cuál es la condición, miren, a la hora que se le predique se va a paniquear.
¿Sí me explico? Entonces, ¿para qué esperarse? No, pues ya mejor que esté viniendo, que se familiarice con todos, que ya esté, que ya tenga tiempo, y ya después, mira, ahí poco a poquito se lo vamos soltando. Es lo más antibíblico que existe. Si nos ponemos a ver históricamente, ¿quiénes son los que tienen que estar en las reuniones? ¿Quiénes son los que tienen que asistir a las reuniones de la iglesia? Los nacidos de nuevo. Por eso históricamente, en un principio, no llevaban a las reuniones a cualquier persona, hasta que daba evidencias de arrepentimiento. Fíjense. Hasta que daba evidencia, entonces sí los juntaban. Porque de otra forma decían, no, este está zancochadón nada más. Sí, pero no, este está así nada más como entre azul y buenas noches, pero quién sabe. Entonces Juan desafió al pueblo que hiciera, ¿verdad? O que diera más bien frutos como prueba de su fe. Ahora, fruto, todos sabemos que es producto de naturaleza, que fruto no es producto de esfuerzo, ¿cierto? O sea, fruto no es una obra, es un fruto, o sea, simplemente brota en las condiciones y en el tiempo indicado, pero está todo el potencial ahí. Ahora, la evidencia del arrepentimiento, escuchen bien, es algo que se da de manera natural, precisamente por el cambio de naturaleza, ¿verdad? Y no como algo que es nada más de afuera, cuando es genuino el arrepentimiento. Si solo es externo, entonces no es genuino. Si solo es de afuera, si solo nada más dejo de hacer lo que estaba haciendo, porque a veces nos dicen, arrepentimiento es que tú vas en esta dirección, entonces nada más te das la media vuelta y le caminas para el otro lado. Pero arrepentimiento no es eso. Arrepentimiento involucra, en primer lugar, por definición, los pensamientos y después las acciones. No las acciones y después los pensamientos. No es así. Es los pensamientos y después las acciones. ¿Sí? El mensaje de Juan al pueblo, pues fue duro, ¿cierto? Generación de víboras. Algunos venían con alguna creencia por ahí de que el bautismo por sí les podía asegurar la salvación. El asunto miren, el bautismo no es un asunto cristiano, quiero que me entiendan esto. Es decir, el sumergirse en el agua, el bautismo no surge en el cristianismo. Eso es muchísimo más antiguo. Y en muchas religiones lo utilizan. En el judaísmo se utiliza el bautismo para recibirlos como miembros a un prosélito, ¿verdad? Era toda una ceremonia que hacían entre hombres y lo bautizaban ahí. Hoy en día todavía, allá en ¿qué partes por allá en Nepal, creo, la India, en aquella zona, en el Himalaya con los deshielos, no recuerdo el nombre, perdónenme, pero no recuerdo el nombre del río, que está bajando el agua, imagínense, se ven los cerros así, las montañas ahí nevadas y está bajando el agua, viene pero como pata de pingüino el agua, ¿no? Y la gente por montones, ¿verdad? Se meten al agua, ¿no? Y se sumergen, quién sabe, unas cuantas veces se sumergen ahí para limpiar su alma. Eso es un rito que hacen anualmente, entonces ya para ellos ya fueron limpios. No, pues seguramente con el agua tan helada se te salen hasta los demonios, ¿no? No, pero hacen su, no se salen, porque luego van a decir, no, ya ves, hay que bautizar en agua fría, pobre. Y como ahorita toda la onda de los exorcismos está muy de moda, entonces no. A lo que voy no es algo que nació, o sea, es un mero rito. Luego vamos a hablar más de eso, porque es muy importante que lo tengamos perfectamente claro, ¿verdad? Otros
pues para no quedarse atrás, porque mi compadre se echó el chapuzón, pues ahí voy yo también. Y de eso hemos visto mucho a lo largo de los tiempos dentro de la iglesia. ¿Y qué? ¿Quién más se quiere bautizar? Ay, yo sé, ay, qué bonito, ¿verdad? Pues sí es bonito. Y ahí se avientan y aleluya, ¿verdad? Pero nunca se arrepintió. No hay evidencias. No hay evidencias. ¿Verdad? Otros se emocionaron. Otros porque pensaban que ese rito los limpiaría. A mí me ha tocado, que muchas personas piensan, o sea, me ha tocado comprobar que muchas personas piensan que cuando se van a bautizar, como que a la hora de que salen, como que van a experimentar, van a tener una experiencia religiosa. ¿Qué? Que van a salir y como que los cielos se les va a abrir y ya no van a tener ganas de pecar porque ya se bautizaron. Error. Porque ahorita van en la playa con el calorón que está haciendo, se meten ahí, salen y se quieren echar una cerveza. Bueno, no una, ¿verdad? Una dices, pues tomas una, pero no es una, llevan el seisito, ¿verdad? O como está en la playa, pues las caguamitas ahí, ¿no? A ver si ponen cuartitos o algo. No. Juan les advirtió la dura realidad de la vida, ¿verdad? De que todos debían encarar el hecho de la ira venidera. Y dar ese paso de arrepentimiento. Entonces, pregunta, ¿cómo puede escapar el hombre si ignora, si hace a un lado lo que Dios establece para que ese escape se realice? ¿Cómo puede escapar el hombre? Pues no puede, no se puede, así de sencillo. Versículos del 10 al 14. La gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Una pregunta muy genuina, ¿no? Entonces, ¿qué haremos? O sea, ¿cómo se va a notar que me he arrepentido? Respondiendo les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. ¿De qué? A ver, ¿cuál es el principio que está estableciendo ahí? Dice, y el que tiene que comer, haga lo mismo. A ver, ¿de qué está hablando? Ah, pues entonces tengo 2 camisas y ya te doy la otra ahí. De amar al prójimo, de cuidar al necesitado, ¿verdad? ¿Cómo le vas a decir a tu hermano, ah, sí, vete, que Dios te bendiga? Dice, cuando tú tienes que darle. A veces no tienes. ¿Y cómo le vas a dar algo que no tienes? Pero a veces sí tienes, sí lo puedes alivianar, simplemente decides no hacerlo. Dices, no, que Dios te bendiga, déjame orar por ti. No, qué bueno que ores por mí, pero lo que ahorita necesito, mano, son 50 pesos nomás para llegar a mi casa. O para llevar leche y pan para mis hijos hoy. Mañana voy a estar bien, pero eso es lo que necesito hoy. Ah, mira, aquí está, brother, no pasa nada. ¿Están aquí? Por eso es muy importante, mis amados, ser transparentes. Que a veces hay necesitados dentro de la iglesia que no debería de haberlos, en verdad. Porque la iglesia está para suplir las necesidades de la iglesia. Pero ¿cómo lo va a hacer si uno no sabe? ¿No ven? Porque a veces el orgullo nos gana. ¿Y cómo te voy a decir que no tengo, que necesito 1 kilo de arroz y 1 kilo de frijoles y 1 kilo de tortillas y que con eso la hago para mañana? ¿Verdad? Con eso la haría. Y bueno, y unos 40 pesos ahí para un medio quesito, para que no esté tan triste los frijolitos con las tortillas. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, fíjense. Dice,
vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijeron, maestro, fíjense, lo reconocían como maestro, ¿qué haremos? ¿Quiénes fueron los que llegaron? Unos publicanos, esos eran considerados los peores traidores, eran considerados unas ratas, como algo inmundo, ¿sí? Y dijeron, él les dijo, pues no exijan más de lo que está ordenado. O sea, no extorsionen a la gente, no le quiten más. Si ellos te tienen que dar uno, no les pidas dos. O sea, no exijas más de lo que está ordenado. O sea, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y conténtense con su salario. O sea, las mordidas y todo eso no es nuevo. ¿Sí me doy a entender? Pero fíjense, ¿a quién se estaba? Entonces, ¿cuántos fariseos son los que llegaron? Y le preguntaron. Esos son los que llegaron y dijeron, Abraham tenemos, o sea, pensaban, Abraham tenemos como padre, nosotros no necesitamos, ¿qué más? Ya hay suficientes buenas obras. Y estos que les había llegado el mensaje, dijeron, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo puedo poner, cómo se va a manifestar? O sea, dame una idea, así asado, va, órale. Y fíjense, aquí no se trata de hacer obras por sí solas, y el problema es de que muchos lo han entendido así. No está hablando de hacer obras para salvación. Simplemente está contrastando las acciones de alguien que ha sido regenerado, alguien que ha sido nacido de nuevo, alguien que ha sido perdonado, ¿sí? Que se sabe perdonado ya incluso. A las acciones de alguien que sigue enemistado con Dios. ¿Sí ven el contraste? Es decir, si lo resumimos, si le damos otras palabras, ¿cuál sería en esto que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que sería la conducta de un nacido de nuevo? Que opere en amor, en misericordia, en rectitud, ¿cierto? En bondad incluso. Que los soldados es lo que luego pues, ellos tenían el poder, pero, o sea, las armas, ¿no? Pero no, pues tenían que mostrar bondad también. Tenían que mostrar misericordia, ¿verdad? Tenían que mostrar contentamiento. Escuchen bien, todos esos son rasgos del carácter de Cristo. Todos esos son rasgos de carácter que deben de haber en un creyente. Esto quiere decir que en otros que no son creyentes no se van a encontrar esos rasgos. Sí está claro lo que está poniendo aquí. Es decir, repito una vez más, no está haciendo el planteamiento de las obras, hagan obras, porque eso les va a mostrar arrepentimiento. No. Hay quienes hacen muchas obras, pero no están arrepentidos, no han sido perdonados, no han reconocido su condición delante de Dios. ¿Sí? Versículo 15, tengo que meterle velocidad. Como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Fíjense, esto es muy importante porque de aquí se desprende la siguiente declaración que hay en los versículos 16 y 17, ¿verdad? Y ahí entonces viene la respuesta de Juan, en donde hace una diferencia del bautismo que él estaba haciendo con el del Señor. Les deja claro que él no es el Mesías, sino que solamente es un siervo del Mesías, por misericordia, por la soberanía de él, ¿sí? Entonces dice, mucha gente veía y la enseñanza, decían, fíjense, preguntaban, ¿será este el Mesías? Una pregunta, ¿cuántos milagros hizo Juan? Ninguno. Pero ¿qué autoridad tenía para dar el mensaje de Dios? Tenía unas agallas, ¿sí? Tenía unas tunicotas. No iba a decir unos pantalonzotes, porque pues no. Pero tenía unas tunicotas. ¿Sí me explico? No le temblaba la voz, Y ahorita vamos a llegar ahí. No le temblaba la mano al cuate.
Versículos 16 y 17. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad, fíjense cómo empezó a contrastar. Yo a la verdad os bautizo en agua. Es decir, es algo solamente externo y es algo físico. O sea, no soy yo, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Fíjense, eso era la actividad de un siervo. Y dice, y no era falsa humildad. Diciendo, no soy digno de hacer eso, incluso. O sea, ¿cómo piensan que yo puedo ser él si ni siquiera soy digno de desatar quitarle los guaraches y lavarles los pies? No soy digno de eso. Pero dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí está hablando, ¿verdad?, que era algo interno y algo espiritual. Noten el contraste. El bautismo de Juan, ¿cómo era? Físico, era algo externo. El bautismo del Señor es interno, espiritual. Dice, su aventador, o sea, era un instrumento así como un trinche, ¿sí?, con el que agarraban la paja, dice, o el trigo, más bien. Su aventador está en su mano para limpiar su era. La manera en que limpiaban el trigo de la paja es de que lo agarraban y lo echaban para arriba, y el aire se iba llevándose la paja hacia los lados, ¿verdad? Y el trigo iba cayendo, y así lo estaba aventando y aventando. Entonces ya estaba por acá la paja, y después, ¿qué es lo que hacía? Dice, recogerá el trigo en su granero. Todo esto es una parábola, ¿ok? Dice, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, está dando la idea de que el trigo y la paja están juntos, pero que Él es el que las separa. Como la parábola del trigo y la cizaña. Déjenla que crezcan juntos. Dice, al final la vamos a separar. Entonces, el bautismo de Cristo sería con Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? O sea, hay un doble ministerio en este sentido. Entonces dice que Él bautizará a los creyentes, o sea, al que cree, con Espíritu Santo. ¿Sí? O en el Espíritu Santo. Esa es una promesa que, bueno, ocurrió allá en Pentecostés. Después de haber resucitado, antes de ascender, Él llegó con sus discípulos. Después de haber resucitado, apareció en medio de ellos y todos bien felices, ¿verdad? Porque Él estaba ahí con ellos. Y Él les dijo, paz, o sea, reciban paz, ¿verdad? Mi paz. Y les dice, reciban, dice, y sopló, dice que hizo, acá dice, reciban el Espíritu Santo. Ahora, Él sopló, pero esto no quiere decir que ellos en ese momento fueron llenos o que fueron bautizados. Escuchen bien, porque todavía no había ascendido. ¿Ok? Eso es muy importante entenderlo. El Espíritu Santo no había venido. No había venido. Porque dijo Él que yo, cuando llegue allá, les enviaré otro consolador. ¿Se acuerdan? Entonces, la evidencia de que el Señor Jesucristo, y esto lo vamos a ver cuando más adelante acá en Hechos, pero la evidencia de que el Señor Jesucristo fue recibido en gloria y está sentado a la diestra del Padre, es que mandó al Espíritu Santo. Y esto se cumplió en Pentecostés. Entonces, ya las paces están hechas. He sido glorificado. ¿Está bien? Ahora ahí va el otro consolador para que esté con ustedes siempre y en ustedes. Entonces, escuchen bien, fue en Pentecostés cuando los creyentes fueron bautizados. ¿Qué quiere decir bautizar? Sumergidos en el cuerpo de Cristo. Fue ahí cuando públicamente se empezó a proclamar al Hijo de Dios como resucitado y como glorificado. Antes no lo habían predicado. Ese fue el primer mensaje en donde se habló de esto. Pero ellos estaban adorando a Dios
y vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Y empezaron, después de que vino el Espíritu Santo, fue que Pedro empezó a hablar. Fue de que Pedro predicó, no antes. Antes estaban todos temerosos, habían andado muchos días muy sacados de onda, medios depres algunos, ¿sí? Pero hasta aquí, ellos todavía no habían predicado a Cristo glorificado, al Cristo resucitado, todavía no lo habían predicado. Hasta ese día, y en esa predicación dice que se convirtieron más de 3,000 personas. En un día. No fue una campaña, hermanos. No fue una campaña evangelística. Les preguntaron qué pasó, ellos simplemente les dieron razón de lo que estaba pasando. Nada más, les explicaron. En 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Póngame atención. Dice, porque por un solo espíritu, literalmente es en. ¿Ok? Ahora, en griego, en quiere decir lo mismo que en español, en. Curioso, ¿no? Entonces dice, porque en un mismo espíritu. Ahora, ¿quién es el que bautiza en el espíritu? ¿Quién es el que sumerge en el espíritu? ¿Quién es el que hace partícipe al creyente del espíritu? Jesús. Él fue el que les dijo, recibid el Espíritu Santo. Él fue el que envió al Espíritu Santo. ¿Está bien? Él es el que bautiza. Él es el que cuando alguien se arrepiente, toma a esa persona y lo sumerge en su Espíritu Santo, y al mismo tiempo que lo está sumergiendo en su Espíritu Santo, lo está haciendo partícipe del cuerpo de Cristo, lo está haciendo miembro del cuerpo de Cristo, lo está haciendo una sola unidad con Él y con la iglesia de todos los tiempos. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Porque tenemos que entender esto, que no es como se nos enseña luego de que, el hecho de haber creído en el Señor, ¿verdad? Primero crees y después, pues ya vendrá el Espíritu. Y luego se te va, ¿no? Se te va y viene, y se te va y viene. Está ahí. El que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo en Juan, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjense, la llenura en un creyente del Espíritu Santo es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Cuando hay un verdadero creyente, el mover del Espíritu Santo es de adentro de él hacia afuera, no de hacia afuera para adentro. Porque ya está en el Espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nos dio a beber de un mismo espíritu, es decir, fuimos partícipes de un mismo espíritu, participamos igualmente todos de ese mismo espíritu. Y lo segundo dice que Él bautizará ¿con qué? Con fuego. ¿Qué es esto? Porque el versículo 17 es claro que el bautismo de fuego, escuche bien, es un bautismo de juicio. ¿Está oyendo? No es acá el, fuego para andar bien prendidos. Fuego, mis amados, tiene que ver con purificación, ¿sí? Con eliminar cosas. Entonces, es un bautismo de juicio. Ahí el Señor es presentado como un aventador de grano. Ya les expliqué eso ahorita. ¿Sí? Se echaban las paladas, ¿verdad? Así con el grano, con lo que había, se echaba al aire, la paja se iba hacia un lado, se recogía, ¿verdad? Entonces la paja es arrastrada a los lados, luego era barrida y luego quemada. ¿Se fija que está hablando ahí con un fuego que no dejará de arder? ¿Que no se apagará? Muy bien. Entonces, en otras palabras, lo único que está diciendo que Jesús es el Mesías y que como el Hijo de Dios que Él es el único autorizado para dar vida eterna. ¿Quién es el único que nos puede dar vida?
Bueno, dice que la vida de Dios está en Jesús, ¿verdad? Que en esto consiste la vida, dice, en esto consiste la vida eterna. En su oración ahí en Juan 17, Padre dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, pero el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Tienes a Cristo o no lo tienes? Si tienes a Cristo, tienes vida eterna. ¿Ven? Entonces, Él es el único autorizado para dar vida. Él es el único autorizado para incorporar a la familia de Dios. Él es el único autorizado para redimir todo aquel que se arrepiente genuinamente y que pone en Él su confianza. Ningún hombre puede darte la bienvenida al cuerpo de Cristo por decreto de otro hombre. Por eso el decisionismo y todo esto, repite esto conmigo así, ok, te declaramos hijo de Dios. Eso no es así. Escuchen bien, eso es usurpar, eso es hacer un mal uso de una función, eso es usurpación de funciones y eso está penado. ¿Sí lo ven? Es como aquel que sale y que se llama el vicario de Cristo, el que lo hace en lugar de Cristo, ¿cierto o no? O sea, como que lo que él hace, Cristo lo hizo. Dios de mi vida. El asunto es de que en la iglesia evangélica no hemos escapado de eso, ¿eh? Hay muchos que se sienten vicarios, hay muchos que se sienten infalibles, muchos pastores que se sienten infalibles, que sienten que su palabra, o que piensan que su palabra es ley, que tú puedes venir con uno de ellos, ¿verdad? Y tener una palabra de Dios genuinamente. Es decir, cuando una persona, un hombre, una mujer, o hombres y mujeres probados, con buen testimonio, que llegan y le digan, ¿sabes qué? Dios nos ha estado hablando esto. Y al otro simplemente dice, pues no, yo digo que no es así, que eso no es así. ¿Qué se está haciendo? Está en una posición muy peligrosa. No sé si me estoy dando a entender. Porque cuando viene Juan de las Peras, ¿verdad? Ya sabes, el hermano inconstante, el que trae sus rollos, el que anda ahí, que luego viene y no, y que anda, que no sabe si es cristiano, la verdad. Le dices brother, pues ya porque, pues por brother, ¿no? Pero realmente no sabes. Y que llegue y te diga, no, es que Dios me dijo así y así, ¿tú le crees a primera instancia? ¿Le crees? Dios me dijo que haga esto y esto y esto. ¿Tú le crees así de primera instancia? Cuando es inconstante. Pero cuando es una persona que tiene un testimonio, que es constante, que tiene un buen testimonio, que es irreprensible, ¿sí? Y te dice, ¿sabes qué? Tengo esta impresión que Dios me está moviendo a esto. ¿Le crees o no le crees? Pues claro. Pues claro. Al menos concedes el beneficio de la duda. ¿Cierto? Pero bueno, también Él es el único que tiene la autoridad para dictar la condena al pecado a quien no se haya arrepentido. Él es el único. Él es el único que puede echar al infierno al que sea. Él es el único que puede hacerlo. ¿Sí? No es el diablo. Escuchen bien, no es el diablo el que echa al infierno a la gente. No es el diablo el dueño del infierno. Luego a veces piensan que el diablo está gobernando al infierno y que sus demonios están torturando a la gente. Aquellos que están como en casa, ¿verdad? Pues no es así, mis amados. El diablo y sus demonios serán huéspedes del infierno, sin ninguna autoridad ahí. El único que puede echar ahí es Dios. El único que tiene ese poder y esa autoridad es Jesucristo. Por eso Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad. ¿Está bien? Versículo 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. O sea, esto y muchas otras cosas, fíjense. Entonces Herodes, el tetrarca,
era reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. O sea, este tremendo le andaba pedaleando la bicicleta al hermano. Y Herodías, ¿verdad? Pues andaba ahí de coscolina con el cuñado. A la vista de todo el pueblo, es decir, todo mundo sabía. Pero Juan lo reprendía, imagínate, al gobernador llegar y reprenderlo. Oye, esto no está bien que estás haciendo, ¿verdad? No llegaba a tomarse una foto con él para el Face. Y decir, aquí con mis amigos, ¿verdad? Aquí con los amigos, disfrutando con los amigos, ¿verdad? Pero pues dices, oye, ¿y si el cuate es un corrupto? ¿Hola? Dice, y por todas las maldades que Herodes había hecho, fíjense bien, o sea, no nada más era el que te estás metiendo con la esposa de tu hermano, sino, quién sabe, era un desalmado, era un sanguinario ese tipo. Dice, sobre todas ellas, o sea, sobre todas las maldades, Herodes, dice, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Eso, ya me trae hasta aquí, métanlo al bote, ya, que se calle. La pregunta es, ¿que se cayó? No se cayó, siguió desde ahí, ¿verdad? Es decir, fíjense, el ministerio de Juan duró aproximadamente 3 años, pero póngame atención, o sea, fue un ministerio corto. 1 año fue afuera, 2 años fue en la cárcel, hasta el día de su ejecución. ¿Cómo la ve? 3 años. 1 afuera, el primer año afuera, los otros 2 adentro. Entonces, definitivamente, mis amados, el mensaje del Evangelio confronta la condición espiritual y moral de las personas, ¿no es cierto? Las hace manifiestas y causa reacciones. Y debemos entender que siempre habrá un precio a pagar cuando proclamemos la verdad del Evangelio. ¿Tú quieres vivir piadosamente en Cristo? Padecerás persecución. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con familiares tuyos que les has predicado el Evangelio? Algunos te han mandado volar, ¿cierto? A mí me lo han hecho. Fea manera. Te bloquean del Face, ¿no? O sea, a mí me la han... Pero bueno, no, esa es otra historia, ¿no? Pero bueno. Entonces, fíjense, Juan no buscó, ya con esto ya estoy terminando. Juan no buscó congraciarse con nadie, no buscó quedar bien con nadie. No se hizo de la vista gorda con aquellos de quienes podía obtener algún beneficio, ¿verdad? Al menos el beneficio de seguir vivo. Ya no que algo le fueran a dar, pero pues que no lo fueran a, ¿verdad? Que no le fueran a hacer colgar los guaraches, ¿verdad? Ni lo maquilló tampoco el mensaje con el famoso argumento de es que esto es estratégico para el reino. ¿Han escuchado eso? Esto es estratégico, hay que ser estratégicos, no, es que hay que ser estratégicos para el avance del reino. A fin de cuentas, Dios no nos encomendó ser estratégicos a costo de la verdad. Dios nos mandó ser fieles al mensaje del Evangelio, y Juan lo fue. Y tenemos ejemplos ahí en él. Entonces, no existe, a fin de cuentas, no existe posible escape del justo juicio de Dios fuera del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Arrepentimiento y fe van de la mano. Tienen que ir las dos, esto es esencial. Arrepentimiento y fe en Jesucristo. Cualquier intento fuera de eso es un escape completamente inútil. Es como el que piensa que ya está saliendo y le abre, trae la llave así de una puerta y abre la puerta y se encuentra que está tapiado.
Ay, que piensa que puedo salir, sí, ahí está la puerta, por esa voy a abrir, aquí traigo la llave, ya, pum, abro, y está cerrado. No hay escape, no hay salida. ¿Sí? Cosas como la religión, la tradición, la nacionalidad. Escuche bien, nada de eso es tomado en cuenta para el perdón de pecados. Con esto quiere decir que el Señor, seas de la religión que seas, en el momento en que vas a Él y te arrepientes y pones tu confianza en Él, te perdona. ¿Cierto? Entonces, quien se apega a esto, pues el Señor mismo es quien lo adopta, es quien lo incorpora en su familia eterna. A quienes no, pues Él es el que ejecuta la sentencia que ya fue dada. ¿Está bien? Hasta aquí concluimos con el tema del día de hoy. Vamos a tomar un tiempo para orar.